Buenas tardes con todos. Los saluda la doctora Vargas, médico ocupacional de High Power. ¿Me escuchan bien ahí? Doctora, buenas tardes. ¿Se escucha bien claro? Perfecto, muy bien. Vamos a Sí se conversar, escucha. perfecto, vamos a conversar hoy acerca de las enfermedades ocupacionales y relacionadas al trabajo. He tratado de consolidar, de acuerdo a los riesgos que se han identificado en la empresa High Power, en las diferentes áreas en las que ustedes están asignados y los trabajadores que están a su cargo también. Es importante para tener más conocimiento y poder dar más opciones de solución y disminuir la prevalencia de enfermedades ocupacionales o asociadas al trabajo. Es importante que la jefatura, las supervisiones, ¿no? Tomen o recaden las observaciones de los trabajadores en cada puesto laboral. Y así podremos mejorar algunas condiciones, ¿no?, de seguridad y de salud en sus puestos y disminuir la probabilidad de enfermedades a futuro. Para esto, primero, una de las primeras acciones que se toman es la capacitación y que el trabajador tenga el conocimiento de cuáles son los riesgos en general ocupacionales y cuándo podría tener una enfermedad. En High Power nosotros tenemos un procedimiento ya desde hace varios años de cómo se haría una investigación en caso de un incidente, un accidente y también en caso de una posible enfermedad ocupacional. Los riesgos que se han identificado en los puestos no son riesgos relevantes, por decirlo así, pero hay algunos puestos específicos que sí están expuestos a otras situaciones de peligro que son más asociadas a la seguridad física, ¿no? Igual, todos los años se recaba información para poder ajustar, como les digo, algunas condiciones de seguridad y salud, y es importante que el trabajador también participe en eso y sus jefaturas. Muy bien. Entonces vamos a definir primero qué es una enfermedad profesional u ocupacional. Son aquellas enfermedades que son originadas directamente del trabajo, ¿no? Directamente de la exposición al trabajo. Por ejemplo, ¿no? En una empresa donde se manejan sustancias tóxicas, cancerígenas, el trabajador que está expuesto en la zona operativa a futuro hace un cáncer, ¿no? Típico por esa sustancia, entonces esa es una enfermedad ocupacional, es un riesgo directo. Y esa es una enfermedad profesional ocupacional que necesita ser investigado y reportado a la fiscalizadora. ¿Y qué son las enfermedades relacionadas con el trabajo? Tiene muchas causas, no necesariamente es en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades musculoesqueléticas o las que les hablé en la capacitación anterior, aquellas enfermedades musculares, articulares, los dolores lumbares, dolores de cuello, contracturas musculares o inflamaciones de las articulaciones, ¿no? Estas enfermedades están asociadas también a los puestos de trabajo, pero el trabajador tiene un componente personal, mala postura, obesidad, de repente alguna enfermedad de fondo que hace que esta enfermedad se desarrolle y en el puesto de trabajo en el que está se complique, ¿no? Entonces, es importante por eso definir que cada uno también indique si es que hay alguna lesión, alguna posible malestar en su puesto de trabajo para orientarlos. ¿Ya? Muy bien. El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado. Es importante que esta característica de la enfermedad ocupacional ustedes lo sepan porque muchas veces se presentan enfermedades, por ejemplo, de disminución de la audición ya a los 60, 70 años, pero la exposición al ruido o al ruido intenso sin protección fue a los 20 años, ¿no? A los 19, 20 años. Y durante un tiempo de mi juventud, de mi adultez, no presento la pérdida de la audición, pero sí a los 60, 50 o 40 años puedo empezar a perder la audición. Y uno dice, pero si hace poco no he hecho nada, no he estado en contacto con ruido, pero ese daño que tuve a los 20 años, ¿no? Ya se acumula y aparece o salta cuando ya estoy en la adultez. Entonces, la enfermedad ocupacional es lenta.
lenta y solapada. Igual en aquellos lugares donde trabajan con sustancias cancerígenas, ¿no? Se va acumulando, acumulando hasta que después de muchos años presentan el cáncer. Felizmente, estas situaciones están siendo cada vez más controladas y bueno, son la mayoría de empresas formales ya tienen controlado estas situaciones de sustancias tóxicas. Lamentablemente en las empresas informales todavía tenemos no podemos ahondar ahí ni podemos tener el control, ¿no? Pero en las enfermedades, en las empresas, en otras empresas grandes que tienen ya su sistema de seguridad y salud, tratan de quitar los riesgos, disminuirlos al máximo para evitar justamente el daño. En High Power se han identificado los riesgos principalmente ergonómicos, que son de posturas, y los riesgos psicosociales, que son de estrés. Luego los vamos a ver a detalle, ¿no? Entonces, estas enfermedades ocupacionales, enfermedades relacionadas y las enfermedades relacionadas al trabajo son en el puesto de trabajo lento y solapado. Por eso es importante identificar alguna situación de riesgo y no decir, no, después no me pasa nada. Y después de muchos años aparece, ¿no? La lesión que no va a revertir. Dentro de los factores, voy a mencionar rápidamente los factores de riesgo general y nos vamos a detener en los riesgos que son identificados en High Power, ¿ya? Los factores de riesgo biológico, aquellas empresas, ¿no? Donde están relacionadas a la salud o también tratan a animales o alimentos. Entonces ahí sí hay riesgo biológico, hay la posibilidad de contagiarse de hongos, virus, bacterias y hacer enfermedades directamente ocupacionales. Es así que el COVID fue determinada según normativa como una enfermedad ocupacional en aquellos trabajadores que están en contacto directamente con el virus, que son los trabajadores de salud. En otros puestos de trabajo no, porque no son lo que tratan directamente. Entonces, directamente del trabajo del personal de salud, el COVID, y por eso ellos tienen, si es que se contagiarían, sería una enfermedad ocupacional, que no es nuestro caso, ¿ya? Los factores de riesgo psicosocial y ergonómicos, esos sí, esos factores sí están en nuestro puesto de trabajo, en los puestos de trabajo de High Power y en otros puestos de trabajo también. Y aquí vamos a incidir para tratar de dar algunas alternativas que se han visto pueden disminuir estos riesgos, ¿no? El riesgo, primero vamos a hablar del riesgo psicosocial, el estrés, ¿no? Hay ciertas condiciones y ambientes de trabajo, necesidades y situaciones que se presentan en el día a día que pueden ocasionar una alerta máxima en el agente de seguridad, ¿no? Estas situaciones de estrés máximo pueden funcionar de dos formas. Una, que el trabajador reaccione, el agente de seguridad reaccione adecuadamente a la emergencia, a la situación eh, de riesgo, o que se estrese y se enferme. Entonces es importante, debido al puesto, es importante que en sus puestos de trabajo haya una organización, una definición y también un flujograma de trabajo. ¿Flujograma qué quiere decir? Que cuando haya ciertas situaciones que se van a presentar propias de su labor, tengan el canal de comunicación, el canal uno, el canal 2, canal 3, para que puedan sentir el apoyo, ¿no? Y las actividades estén, eh, digamos que organizadas. Por ejemplo, ¿no? Si hay un evento, la redacción del evento lo más conciso posible con ya predeterminados, ¿no? Con subtítulos o títulos predeterminados para que así se haga el reporte. Entonces, eso va a ayudar al trabajador a que cuando tenga que emitir un informe, mandar una comunicación, eh, se resalten los datos importantes y sea mucho más fácil y rápido para él informar, y eso va a disminuir la tensión y estrés de cómo redactar un evento. Es importante que estas recomendaciones que parecen mínimas sí estén desde el inicio para que el trabajador pueda tener menos carga de estrés al redactar un informe. Ese es uno de los puntos.
Otro de los puntos es el canal de comunicación ante emergencias y situaciones que ustedes lo tienen bien establecidas en cada grupo de trabajo, ¿no? Igualmente para los temas de seguridad y salud. Entonces, eso va a disminuir el riesgo psicosocial en el trabajador, el estrés, las situaciones de tensión, ¿no? Y eso va a disminuir la fatiga en el trabajador. El otro riesgo identificado en High Power es los riesgos ergonómicos, del cual ya hemos hablado y le hemos dedicado 45 minutos a una hora a hablar acerca de eso, ¿no? Los riesgos ergonómicos que tienen que ver justamente a los elementos del trabajo y las condiciones de trabajo físicas. Ustedes realizan un trabajo de pie en la mayoría de los casos, ¿no? Un trabajo de pie, y muchas veces esto, algunas personas ya vienen con una mala postura desde pequeños, pero condiciona la obesidad, las condiciones climáticas, si es una zona de mucho calor, muy pequeña o de mucho frío, los cambios de postura que son inadecuadas. Luego, con el tiempo, estas contracturas musculares de estas posturas inadecuadas pueden producir dolor. ¿Qué es lo que recomendamos ante esta situación? Porque definitivamente el puesto amerita que tienes que estar alerta, que no te puedes sentar en algunos momentos y tienes que estar alerta para cualquier evento de seguridad. Entonces, una recomendación son las pausas activas, ¿no? Pausas activas de 1 minuto que las puedes hacer durante tu jornada o al momento del descanso que se relevan, también pueden hacer las pausas activas y eso va a relajar los músculos, activar la circulación sanguínea y por lo tanto disminuir el dolor y las molestias. Al finalizar la jornada laboral, como conversamos en la anterior exposición, hacer los ejercicios de relajación y disminución de la contractura, de las contracturas musculares lumbares. Eso es importante porque como ustedes trabajan de pie, cargan mucho en la zona lumbar. Y aquellos que están en sobrepeso, más aún. Es importante que cuando lleguen al final de la jornada hacer estos ejercicios, ¿ya? Ejercicios de descarga de la zona lumbar que va a ayudar mucho a que ustedes continúen su trabajo sin dolor. Igualmente hay equipos y herramientas en cada puesto de trabajo que pueden ser peligrosos, ¿no? Para su labor o para la salud, también tienen que reportarlos para que se pueda diseñar otras cosas o otros elementos o de repente em, disponer otras actividades. Entonces es importante que ustedes señalen cuáles son los riesgos para evitar daños, ¿ya? A sus jefaturas directas. También es importante señalar que cuando ustedes hacen trabajo de pie, pueden alternar el apoyo de un pie y el apoyo un momento y el apoyo del otro pie al momento. No, no hay menos daño cuando apoyan de un lado por momentos y del otro. Los dos piernas juntas hay mayor daño en la zona lumbar. Entonces, esa también es una alternativa que luego la vamos a hablar a detalle. Entonces, es importante estos dos riesgos en los puestos de trabajo de los agentes de seguridad. Hay otros puestos dentro de los agentes de seguridad que son los que ven las cámaras, ¿no? Y las pantallas, o los que están frente a la computadora muchas horas, ¿no? Entonces, ellos también tienen por el sedentarismo, la mala postura al momento de sentarse, de repente hay una mala disposición también de la pantalla, puede haber contracturas musculares. Lo mismo, adecuar el espacio en la medida de lo posible, ir mejorando y las pausas activas. Si no haces tus pausas activas cada 2 horas, así tengas un súper escritorio moderno con una pantalla súper moderna, no va a mejorar tu musculatura, la relajación. Lo más importante aquí son las pausas activas, ¿ya? Muy bien, los factores de riesgo químico, aquellos empresas o que trabajadores que están expuestos a sustancias químicas y que pueden producir, como les dije, lesiones, quemaduras, infecciones pulmonares o cáncer, que no es el caso, ¿no? A no ser que haya un puesto específico, pero no debería darse. Y los factores de riesgo físico que puede ser, sobre todo en algunos trabajadores que tienen que trabajar, por ejemplo, con equipos de vibración y eso puede producir hernias lumbares que tampoco es el riesgo identificado en Harvard.
Factores de riesgo locativo muchas veces están en zonas que son peligrosas, ¿no? Naturalmente son peligrosas para el trabajador y es importante también tomarlo en cuenta para disminuir el riesgo y el peligro de que sufra una enfermedad o un accidente. Y también es importante aquí mencionar el orden y aseo de las zonas de trabajo. Eso sí lo hemos notado mucho en algunos puestos, que es importante destacar, ¿no? Algunos trabajadores que tienen más ordenado su lugar, y eso ya está escrito, incluso hay un curso de esto, de las 5 S, que son cerca de el orden y limpieza de los puestos de trabajo, no por el trabajador, por el trabajador. Si hay orden, limpieza, señalización, ¿no? Para el trabajador va a haber menos estrés en realizar su trabajo y sus acciones van a ser más eficientes. Entonces, eso sí ya está demostrado. Es importante que mantengan el orden, la limpieza en su lugar de trabajo, en las herramientas de trabajo. Los factores de riesgo eléctrico, aquellos que trabajan con equipos eléctricos, hay que tener cuidado al momento de manipular los conectores, los enchufes, porque también pueden haber descargas. Si bien es cierto, las descargas que están en la mayoría de las casas y oficinas son descargas pequeñas, igualmente hay que tener cuidado y siempre reportar si hay por ahí una conexión mal hecha. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las enfermedades profesionales que se han identificado en el Perú? Lamentablemente este registro lo tenemos un poco retrasado. Todos los años las empresas enviamos el médico ocupacional hace un análisis de los datos recabados en sus exámenes médicos y enviamos un registro al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, mediante la DIGESA, hace un análisis y puede hacer una estadística nacional de las enfermedades más comunes o de las condiciones de salud más comunes en las empresas, ¿no? En cada empresa y en cada puesto de trabajo. En High Power ganamos por goleada en sobrepeso y obesidad. Es algo que sí es un problema latente que lo vemos todos los años y que debemos ir modificando. Hay algunos trabajadores que han tomado conciencia, están alimentándose más sano y van disminuyendo de peso en el transcurso de los años. Pero lamentablemente la mayoría todavía no toma conciencia de la necesidad de tener un peso saludable para el organismo en general, ¿no? Entonces es importante que en High Power también los trabajadores, los que estén a cargo, tomen conciencia de que la alimentación saludable y la actividad física regular va a ser la precursora de la salud y de la prevención de muchas enfermedades. Muy bien, entonces en el Perú tenemos, dentro de las enfermedades más comunes ocupacionales directamente del trabajo, están las hipoacusias, que son la disminución de la audición o sordera causada por el ruido. Aquellos trabajadores que están expuestos a mucho ruido, que no que en su momento, hace muchos años, no les dieron protector auditivo, con el tiempo, casi a los 20, 30 o 40 años, recién hacen la sordera. Entonces la lesión auditiva se hace 30, 40 años y luego ya casi a los 60 años, 40 años hacen su sordera, ese trabajador, ¿no? Que estuvo expuesto al ruido sin protección. Muy bien, antes las empresas no estaban alineadas con el tema de seguridad y salud en el trabajo y no brindaban, perdón, y no brindaban y no brindaban no brindaban estos protectores auditivos porque no estaban alineados a los temas de seguridad y salud en el trabajo y tampoco estaban fiscalizados. Pero ¿qué vemos ahora, no? Ahora vemos que a pesar que se les da sus protectores auditivos, en aquellas zonas y puestos donde está identificado el ruido, no lo usan. No lo usan, les fastidia, les molesta, les pica, mil excusas, los perdieron, etcétera, y no usan estos protectores auditivos. Es importante que incidir en que tienen que usar para evitar el daño a posterior. ¿No? Muy bien, entonces las enfermedades más comunes en el Perú son ocupacionales o producidas por el trabajo, son la hipoacusia, que es la sordera que es causada por el ruido.
Otra de las enfermedades más frecuentes están las enfermedades generadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo. Aquí están los famosos dolores musculares, los dolores lumbares, las contracturas musculares, por justamente posturas forzadas. ¿Qué quiere decir? Si yo camino jorobado, ¿no? Y estoy en mi puesto de trabajo jorobado, o estoy adoptando una postura forzada a mi cuerpo, porque no es una postura natural. Si yo tengo sobrepeso, obesidad, no voy a caminar derecho, voy a tener una postura alterada por el peso, ¿no? que genera mi cuerpo. Entonces, estas posturas en el tiempo van a producir lesiones a ese nivel. ¿No? Muy bien, tenemos una normativa que es la Resolución Ministerial 480-2010 del Ministerio de Salud, donde hay un listado de enfermedades profesionales que ya son digamos que ya están catalogadas como enfermedad profesional en el Perú. Es un listado amplio que agrupa las enfermedades por exposición. Por ejemplo, los que están expuestos a químicos, qué enfermedades causadas por estos químicos, los que están expuestos a ruido, los que están expuestos a lesiones que pueden producir, o a tóxicos que pueden producir lesiones en la piel, enfermedades como el asma profesional, que son aquellos asmas que aparecen cuando hay una exposición a una sustancia química específica. Tenemos un listado amplio que nos sirve a los médicos ocupacionales poder agrupar las enfermedades que se van presentando, pero también nos sirve a prevenir, ¿no? Por ejemplo, en estas enfermedades causadas por exposición a agentes químicos, ¿no? El cadmio. Entonces yo tengo que evaluar en mis empresas que no haya cadmio, ¿no? Para que no esté en riesgo mi trabajador y pueda hacer una enfermedad. El arsénico, el mercurio y así muchas sustancias tóxicas que tienen que ser evaluadas en muchas empresas por justamente tenemos esta normativa que nos regula y nos orienta a buscar y tratar de proteger al trabajador. Aquí tenemos las enfermedades causadas por exposición de agentes físicos, que les hablaba del ruido, ¿no? Y la enfermedad que es la hipoacusia, que es la enfermedad producida por el ruido, que es una enfermedad degenerativa y que no tiene tratamiento y no tiene solución. Entonces, la persona que ha estado expuesto a mucho ruido, sin protección, con el tiempo hace sordera y eso no se puede modificar así use a veces sus audífonos, es muy difícil de que llegue a tener una vida óptima. Em, Tenemos aquí también otras exposiciones, ¿no? Como las dermatológicas. Hay drogas, hay cosméticos, hay tintes que pueden producir también dermatitis, que son lesiones en la piel causadas justamente por esas sustancias. Las enfermedades de los pulmones por la exposición de algunos minerales tóxicos como la asbestosis y la silicosis. Y acá abajo tenemos también agrupadas. Yo les he pasado, estoy mostrando solo una pequeña parte de todo el listado. Y aquí tenemos también las enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? En aquellas que se determine que hay una exposición, ¿no? repetitiva, que se está forzando mecánicamente al trabajador y que pueda producir es una enfermedad musculoesquelética. Las hernias lumbares como enfermedad ocupacional solo se producen aquellas personas que trabajan haciendo vibración en el cuerpo, que son los pilotos de avión y aquellos que utilizan esos equipos de vibración para construcción. Si yo tengo una hernia lumbar y trabajo de pie, la hernia lumbar no se ha producido por el trabajo de pie. Es una hernia lumbar que yo ya traigo. Y si un trabajador viene con una hernia lumbar o con un dolor lumbar y tiene sobrepeso y obesidad, la causa es el sobrepeso y obesidad en un 99%. ¿Ok? Entonces, sí es importante considerar aquí que estas enfermedades, para ser determinadas ocupacionales y profesionales, hay un análisis a detalle que luego vamos a ver. Y si yo tengo sobrepeso, si soy obeso, si tengo mala postura, si no hago mis pausas activas, lo más probable es que no sea profesional, sino sea una condición mía. ¿Ya? Eso es importante también aclarar. Muy bien. Aquí hay más enfermedades del ojo también por exposición a radiación, etcétera. Y
Cuando tenemos una enfermedad probablemente ocupacional dentro del trabajo, se informa al médico ocupacional, el médico ocupacional hace una sospecha, hace un análisis de la enfermedad, en qué puesto estuvo, a qué riesgos está, las condiciones de salud propia del trabajador, que también puede condicionar esa enfermedad. Y luego eso se reporta. Viene un equipo experto, ¿no? Que es el SCTR, para los trabajadores que tienen el SCTR. El SCTR viene y hace un análisis, un grupo de expertos hace el análisis para ver si es una enfermedad ocupacional. Y la mayoría de enfermedades reportadas como ocupacional, que son las lumbalgias, los dolores lumbares, no son calificadas como enfermedad ocupacional porque hay otros riesgos, como el sobrepeso, la obesidad, la mala postura. ¿Ya? Entonces es importante también que ustedes difundan esto para que cada trabajador también tome acción sobre su cuerpo y su salud. Entonces tenemos un centro de notificación, se hace un análisis, reporte, investigación, que lo hace también el médico ocupacional, y luego su grupo de expertos de la SCTR o otra institución que le toque de salud, puede ser de salud si no hay SCTR, o por último el Ministerio de Trabajo hacen el análisis para ver si es una enfermedad ocupacional. Entonces no se determina tan fácilmente, hay un análisis. ¿Ya? Muy bien, ya hemos hablado de las enfermedades ocupacionales que son directamente producidas del trabajo. Tenemos aquí las enfermedades relacionadas al trabajo. No son directamente producidas por el trabajo, sino que hay otras situaciones de salud, condición propia del trabajador y las producen, como la lumbalgia. La lumbalgia es una condición también propia del trabajador que, eh, que, que puede dar también estas molestias, ¿no? Entonces, son enfermedades causadas por múltiples situaciones, y entre ellas el ambiente laboral, las enfermedades propias del trabajador, el estrés, etcétera. Como ya les había adelantado, una de las enfermedades más comunes que altera la postura, que aumenta el estrés, ¿no? Y que da más fatiga al trabajador es el trastorno nutricional y el sedentarismo. El sobrepeso, la obesidad, el colesterol y los triglicéridos elevados, la glucosa elevada, la diabetes, ¿no? Estas enfermedades, estas situaciones o condiciones de salud van a propiciar otras enfermedades. Y es la que está número uno en nuestra empresa. Otra de las enfermedades relacionadas al trabajo, ojo, no son directas del trabajo, son relacionadas, pero que hay condiciones propias del trabajador. Por ejemplo, los trastornos oftalmológicos, que también los tenemos en el segundo puesto. Aquellos trabajadores que tienen una condición propia de su genética, de su herencia, de una enfermedad visual que necesita lentes, anteojos, gotas, etcétera, necesita tratarse, porque el ojo, la musculatura del ojo también se agota. Entonces es importante que si han sido observados o hay recomendación en su examen médico del uso de lentes, tengan sus lentes y los tengan a la mano y los usen, ¿no? Porque luego estas lesiones se incrementan. Los trabajos de pie, ¿no? Hemos hablado, muchos de los trabajadores high power trabajan de pie, eh, tienen espacio para caminar, alternar en una postura de un lado al otro y poder caminar en la zona o muchas veces estar de pie mucho tiempo. Entonces es importante las pausas activas con estiramientos para relajar los músculos y también descargar esa zona lumbar en casa. Tratar de poner la postura lo más correcta posible, lo más derecha posible para evitar las lesiones a posterior. ¿Ya? Y esta situación del celular, ¿no? Hay una mala postura al trabajar con el celular, hacer los reportes con el celular. Miren cómo está en la imagen, el trabajador está hacia abajo, el cuello está doblado. Y hemos hablado de que eso produce hernias en el cuello, produce desgaste de las articulaciones ahí, de las vértebras, el desgaste, y luego produce mucho dolor, dolor de cabeza, mareos y otras situaciones que impiden al trabajador continuar con su vida en general. Es importante que se adopten las posturas correctas para
el uso de los dispositivos, tanto que sea como el celular, que es lo más común, y otras situaciones. Y esto depende solo del trabajador. Ahí no podemos hacer mucho, ¿no? El área de ergonomía, de salud ocupacional o de seguridad. Solamente tenemos que capacitar y concientizar hasta que tomen conciencia y puedan adoptar una postura correcta para el uso del celular. Otra de las enfermedades relacionadas al trabajo, no directamente del trabajo, es el estrés laboral, ¿no? Trabajador estresado no solo es a causa del trabajo, eso ya está demostrado, es multicausal. Hay ciertas situaciones económicas, familiares, de salud, que eh, llenan ese balde, ¿no? Ese balde de estrés. Y en algún momento salta como con la enfermedad. Entonces es importante que eh, traten, en la medida de lo posible, de disminuir ese estrés como con actividad física, ¿no? Actividad física, actividades de relajación, contacto con la naturaleza, que eso está demostrado que disminuye toda la carga del estrés que uno puede tener en diferentes ámbitos de su vida. Si en caso yo empiezo a presentar molestias digestivas, que es lo más frecuente, tenemos alergias, molestias digestivas como diarreas, estreñimiento, tenemos dolores de cabeza, aquellas personas que no pueden dormir en las noches, ¿no? Son reacción de tu organismo a una sobrecarga de estrés que no ha sido liberado. Entonces es importante la actividad física para estas situaciones. Y acerca de la pérdida auditiva. Miren, quisiera yo mencionarles aquí, porque muchos de los trabajadores que nos llegan a High Power han tenido, desde muy jóvenes, han usado armas sin protección auditiva. Entonces, cuando ya llegan a veces al a trabajar como agente de seguridad en varias empresas, no solamente en High Power, sino en varias empresas de seguridad, nosotros vemos esto en su curva de audiometría. ¿Ven esta situación? Lo normal es que todo esté casi en línea recta, pero estas desviaciones, ¿no?, de la audiometría que no son perceptibles del trabajador. El trabajador no escucha bien, no tiene noción de qué tanto daño hay en su audición, ¿no? Porque escucha, trata de compensar su organismo. Pero sí encontramos bastantes reacciones, situaciones que nos dicen que va a ir al deterioro. Es importante que ustedes difundan también a la gente joven, a los hijos, a los sobrinos, siempre con protección auditiva, desde joven. ¿Qué debemos hacer para protegernos? ¿No? Los protectores auditivos siempre, incluso cuando uno va a una fiesta, a un concierto, está al lado de un parlante. Ahí, por ejemplo, hay daño auditivo también, como si fuera en una jornada laboral. Es importante que siempre cargar con estos tapones auditivos, no son caros para los eventos de extremo ruido fuera del trabajo. Los audífonos también de música que yo tenga que escuchar, casi todos ahora están graduados, ¿no?, para no llegar al máximo y producir daño, pero y si no fuera así, hay que tratar de tener un volumen adecuado, acostumbrarse y no tenerlos por mucho tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo yo esté expuesto a ese ruido intenso sin protección, mayor daño va a haber a futuro. Recuerden, no, el daño no es de inicio, la percepción del daño va a ser después de 20 años, 30 o 40 años. Entonces, es importante acostumbrarse a hacer las cosas bien para ayudar a mi organismo a estar bien. El volumen alto, si yo me acostumbro a escuchar la música en volumen muy alto, siempre lo voy a hacer así. Y si yo aprendo a escucharlo con volumen más bajo, eh, luego me voy a acostumbrar también a escucharlo a ese nivel. Entonces, solo es cuestión de concientizar para evitar dañar tu organismo, en este caso, tu audición. Muy bien, he tratado de resumir todo lo que nos compete con respecto a las enfermedades ocupacionales. Si ustedes tienen alguna pregunta.
Muy bien, si no hay preguntas, igual yo siempre estoy en mi WhatsApp a través del señor Chavil o del Bani. Pueden contactarme para cualquier consulta que tengan. Esta diapositiva también va a ser compartida con ustedes para que pueda llegar a todos los compañeros a los que están a cargo. Gracias.